Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo de este resumen. Si te está gustando te invito a darle like y suscribirte para motivarme a subir videos más frecuentemente. Bueno, y sin más que decir, que disfrutes del resumen del video. Rodney comenzaría a reír después de escuchar que un niño estaba jugando tranquilamente con un dios, y entre risas alegría al viejo que eres suficiente, yo tenía tiempo para bromear con él. El viejo molesto pensaría que no estaba bromeando. Rodney, adoptando una postura seria, diría que debían hablar sobre lo que había descubierto, y la asociación de comerciantes ya había puesto sus ojos en ellos. Y su objetivo era la escama del dios serpiente. El anciano mencionaría que eso no era para nada bueno, y si perdían la protección de la escama toda la aldea estaría en peligro. Lo único que podían hacer en ese momento era hacer que todo el pueblo se trasladase a las montañas para evitarlos. Y aliviando el ambiente, estos dos seguirían bromeando entre sí. Mientras tanto, en la ciudad rosa, Avenida Osier, estaría transitando un carruaje de caballos blancos. Este se detendría en seco y comenzaría a bajar una persona. Todos la reconocerían como la señorita Charlotte de la familia Sorofia, la cual era la familia más adinerada del mundo. Nos muestran a una elegante señorita con un hermoso pelo rosa, sus imponentes ojos claros como el jade y su magnífica belleza que resaltaba. Las puertas de una cámara de comercio serían abiertas para ella y su sirviente. Un tipo llamado Robert las recibiría con un nerviosismo muy notorio, diciendo que se sentía profundamente honrado al recibir su visita. Pero Charlotte pasaría de largo, dejando el tipo con la palabra en la boca, y se sentaría sin mediar palabra, dejando a Robert temblando de los nervios. Charlotte mencionaría que había visto los estados financieros y sus ingresos habían crecido mucho ese año. Robert, nervioso, respondería que todo era gracias al apoyo de la familia Sorofia. Charlotte preguntaría que si esa era la primera vez que se veían. Robert respondería que sí, ya que su compañía solo entró en la Avenida Osier el año pasado. Charlotte, con un tono imponente, le mencionaría que a partir de ese día sus derechos comerciales para la Avenida Osier estaban completamente revocados y debía largarse inmediatamente, tirando todos los registros del estado financiero en el acto. Roberto, mientras era sacado a la fuerza, le preguntaría exaltado que por qué razón estaba siendo expulsado. Charlotte le respondería que un adicto al juego como él nunca tuvo el aura de riqueza sobre sí. Y mientras volvía a tomar asiento, le preguntaré a su sirvienta Grace que cuál era el desarrollo de la tierra del caos Tensen. La sirvienta respondería que la Asociación de Comerciantes de Marta entregó buenas noticias y habían determinado que los aldeanos locales poseían algún tipo de reliquia maldita a los que ellos llamaban la escama del dios serpiente. Charlotte le mencionaría que debía informarles que sin importar el precio su familia Sorofia se los compraría. Y mientras tomaba un sorbo de su té mencionaría que si ese asunto se podía resolver con éxito finalmente podría explicárselo a su padre. Cambiamos de escenario a la mansión del prota, el cual estaría empezando a despertar luego de su interacción con Grandar. Y al despertar estaría bajo los pies de Noel, preguntando sorprendido de cómo acabó durmiendo en ese lugar. Noel lo felicitaría ya que había avanzado con éxito al 5º nivel de origen, y presumiría que su línea de sangre ya se había abierto paso hasta el nivel plateado, así que aún estaba bajo sus pies. Loya diría que estar bajo sus pies no significaba que podía pisotearlo pidiéndole que mueva sus pies. Noel aceptaría a regañadientes mencionando que de todas formas tenía algo importante que hablar con él. Loya le mostraría la información que había encontrado recientemente y los resultados de la línea de sangre demostraba que Felder, el sirviente de Vader, era Brian. Noel mencionaría que el caballero leal Felder y Brian eran totalmente opuestos en sus personalidades. Uno era justo y leal, y el otro una serpiente venenosa de sangre fría. Loya diría que en la historia se mencionaba que Felder se había mandado al lobby, él mismo, pero posiblemente encontraron algún tipo de ritual para traerlo de nuevo. Noel diría que eso era algo muy interesante e informaría a su familia sobre eso.
Y de hecho durante el tiempo que había regresado también revisó mucha información y encontró algunos secretos ocultos. El prota intrigado preguntaría que cuáles eran. Noel diría que en realidad ella era descendiente del príncipe Vader, y en la historia original después de perder la batalla de los gemelos reales el príncipe fue encarcelado, y el marido de la emperatriz Victoria en realidad era una sirvienta vestida de hombre y el motivo de su falso matrimonio era el Marqués Ponte. Y unos años después de la muerte de Victoria el Marqués Ponte también desapareció misteriosamente y ambos eran poderosos trascendentes así que sospechaba que podrían estar vivos. El prota quedaría impactado al escuchar esta información encontrándole de igual manera lógica. Tiempo después Noel se retiraría en su carruaje real, y el prota mientras la miraba partir desde su ventana diría que la rueda de la historia seguía rodando y nunca esperó que el diario su antepasado Ponte continuará así que debería quemarlo de todos modos. Y recordaría que Noel antes de irse le diría que en realidad ese había sido su primer beso, y cambiando de tema pensaría para sí mismo que todavía necesitaba descubrir cómo volverse más fuerte. Después del nivel 5 de origen el avance cambia de mejorar las habilidades físicas a comprender el atributo de origen de uno mismo. Pero ¿qué era lo que significaba su atributo de origen corona? Y mientras revisaba la estantería se preguntaba si podía encontrar algunas respuestas en los libros de vida de sus antepasados. Vincent Acate y Roy Acate ambos poseían un gran encanto para el sexo opuesto, enfrentaron muchos problemas de relación a lo largo de sus vidas y además todos ellos desaparecieron después de emprender un viaje, y pensando detenidamente sus circunstancias eran parecidas a las de sus antepasados, y dándose una señal de alivio diría que en realidad no era así ya que no tenía una prometida poderosa como ellos. A partir de esos registros parece que los territorios de su familia estaban muy poco desarrollados y no era de extrañar que su familia caiga en el futuro. Y mientras cerraba su libro de registros mencionaría que los territorios de su familia del sur estaban justo enfrente de los estados mercantiles Rosa y si podía despejar ese camino todo estaría solucionado. Mientras tanto en la teocracia de San Mestre, Noel estaría disfrutando tomar un baño plácidamente. Al salir esta sería atendida cuidadosamente por sus sirvientas y en su habitación habrían varias sirvientas dándole la bienvenida. Estas comenzarían a vestirla cuidadosamente y luego de terminar una de ellas mencionaría que se veía como un ángel. Noel diría para sí misma que esperaba que ese chico pensara lo mismo cuando la vea en la celebración de la ceremonia. Cambiamos al salón de San Cesur, por donde estarían entrando elegantemente el protagonista junto a su padre y a su hermana. Los invitados estarían murmurando que el protagonista era el más joven en ser invitado como personaje principal y parecía hacer una buena pareja con su Alteza Noel. Mientras tanto Loya pensaría para sí mismo que ese escenario era demasiado excesivo. Al final del camino se encontraba la eminencia santa y a su lado Noel. Loya comenzaría a caminar hacia ellos completamente solo, y se sonrojaría al mirar lo bella que estaba Noel. Esta simplemente daría una sonrisa de satisfacción. Ese día, como todos presenciaban, Su Alteza Real la princesa Noel haría el cumplimiento de la antigua promesa y se convertiría en la protectora de Loya Acate, el heredero de la familia Acate. Dando comienzo a la ceremonia con la espada ala ascendente, Noel comenzaría a levantar la espada mientras el protagonista comenzaba a arrodillarse. Noel lo detendría mencionándole que no era necesario arrodillarse. Esto dejaría confundido al protagonista. Noel diría que no era de su agrado que la persona que le gusta se arrodille ante extraños frente a ella. Esta clara indirecta haría que el protagonista se sonroje. Comenzando la ceremonia, Noel comenzaría a decir que ella, Noel Giscrit, representante de la familia Giscrit, en el cumplimiento de la antigua promesa garantizando la seguridad del descendiente de la familia Acate, se convertiría la protectora de Loya Acate. El prota respondería que el Loya representante de la familia Acate y como el beneficiado de lo antigua promesa aceptaba la gracia de los Giscrit,
comenzaría a reunirse maná alrededor de la espada que sostenían, y de un segundo a otro una gran ola de maná saldría disparada de la espada. Y una ala respectivamente comenzaría a salir de ambos, envolviéndolos en una aura dorada que marcaba su unión de protectora y protegido. El sistema le notificaría que había obtenido las alas entrelazadas. La fusión de líneas de sangre introducía un intercambio de regalos. Al igual que las alas solo funcionan en pares, una no funcionaría sin la otra. También obtendría el regalo del ángel. Se recuperaba de las lesiones hasta cierto punto y disipaba los estados negativos. Otorgaba al anfitrión suerte y la habilidad de vuelo temporal. El otorgamiento de la corona una vez cada 7 días naturales. Podrá proyectar un holograma al par vinculado, y una vez cada 700 días naturales podría proyectar un avatar que comparte las mismas habilidades que el cuerpo original al par vinculado. Y el hechizo transferido puede ser de cualquier naturaleza, ya sea ofensivo, defensivo o de recuperación, y cualquier daño infligido al avatar, el cuerpo principal, también se vería afectado. Noel con una sonrisa mencionaría para sí misma que la nueva habilidad de ala ascendente era muy útil, y ya que podía programar un holograma cada 7 días podría ver cómo estaba con regularidad. Protagonista mientras volteaba se preguntaría que por qué sintió un escalofríos a sus espaldas. Luego de la ceremonia, muchos nobles comenzarían a reunirse alrededor de Luoya esperando a que éste estrecha su mano con ellos. Las nobles de igual manera comenzarían a reunirse junto a Noel deseándole felicidad a ambos. Mientras las nobles miraban a Alice comenzarían a rumorear cosas innecesarias de mencionar. Justo tras ella, Alice le rendiría sus respetos a Noel, y ésta le preguntaría qué era lo que iba a hacer. Alisa respondería que debía tener la seguridad de que no tenía ninguna intención en particular y estaba agradecida por las cosas que su Alteza estaba haciendo para proteger a su hermano mayor y no tenía interés de ponerle las cosas difíciles. Noel, por otro lado, no estaría convencido de sus palabras. Alice mencionaría que no creía que sea malo que lo proteja en su lugar antes de que ella sea lo suficientemente fuerte para hacerlo por sí misma. Noel diría para sí misma que en su fiesta de cumpleaños Alice era una chica completamente normal y en tan solo 2 meses estaba a punto de llegar al 5º nivel de origen. Noel con un tono firme le respondería que si buscaba reemplazarla podía intentarlo, pero le demostraría la diferencia de poder que había entre ellas. Por otro lado, Luoya notaría cómo su padre se alejaba hacia la salida. Y despidiéndose brevemente les diría a los nobles a su alrededor que le den un momento, y seguiría a su padre hasta la salida. Su padre lo estaría esperando a un lado de la puerta. El prota le preguntaría qué era lo que estaba haciendo ahí y si acaso lo estaba esperando. Su padre con una voz tranquila y serena le respondería que es posible que ya no pueda regresar. Luoya le preguntaría que a qué se refería con que es posible que ya no pueda regresar. Su padre le diría que no se ponga nervioso, mencionándole que era por trabajo y bien surgido algunos asuntos urgentes, así que no podría volver a casar con él, y eso era lo que intentaba decirle. El prota preguntaría qué era lo que estaba pasando y cuáles eran esos asuntos urgentes. Su padre bajaría la voz y acercándose le susurraría al oído que habían detectado algunos desviados moviéndose en las cercanías de la fortaleza Tarak. Esto alertaría inmediatamente al prota comprendiendo la situación. Tiempo después en la sala de espera estarían reunidos el prota, Alice y Ana. Luoya pensaría que había pasado casi 9 horas desde que volvieron de esa reunión y fue un poco complicada. Ana les recomendaría a ambos que era mejor que se acuesten ya que era muy tarde. Alice con una mirada triste diría que esperaría a que vuelva su padre. En ese momento entraría el padre del protagonista por la puerta principal, preguntándoles que por qué aún no se habían ido a la cama. Le pediría a Ana que se retire ya que tenía algo que hablar con los niños. Esta saldría de la habitación acatando la orden de su maestro. Cadia daría un largo suspiro en señal de nerviosismo.
Comenzaría a disculparse por no haber sido un buen padre, ya que sabía que los había descuidado a lo largo de los años debido a su trabajo y se sentía profundamente arrepentido de ello. Pero como uno de los altos mandos del ejército de la teocracia tenía el deber de proteger a sus compatriotas, y se teme que no podrá volver a ese feudo por algunos años, y nombraría a su hijo Luoya Akate como el señor sustituto del feudo Akate. Al día siguiente algunos carruajes comenzarían a ser abastecidos con víveres fuera de la mansión del prota. Mientras tanto Noel y el prota estarían en una habitación. Esta le preguntaría que si se iba ese día. Luoya respondería que sí, ya que su padre se había ido temprano en la mañana con el ejército y ahora era el señor sustituto de su territorio, así que tendría que volver a su territorio lo antes posible para asumir las funciones de su padre. Noel, tomándolo por su ropa, te diría que podía volver a su territorio, pero debía escribirle cartas al menos una vez todas las semanas. Alice, entrando en la habitación, le diría a Noel que, dejando de lado el hecho de que escribir cartas contribuyen muy poco a proteger a su hermano, escribirle una carta a la semana era muy frecuente y eso interferiría con los deberes de su hermano mayor como señora de su territorio, haciendo que cargue más peso sobre sus hombros. Noel, con una voz serena, le preguntaría que qué derecho tenía para hablar en nombre de Luoya. Estas dos se pararían frente a frente, tensionando mucho el ambiente. El prota, para aligerar las cosas, le diría a Noel que le escribiría cartas pidiéndole a Alice que debían irse. Noel, mientras despedía al prota en su carruaje, le diría que esos soldados de élite de la familia real serían su regalo de despedida para él, y a partir de ese momento estarían estacionados en su territorio y él sería su superior directo. El prota pensaría que eso era demasiado, pero de igual manera le agradecería, y mientras subía al carruaje se despediría y le pediría que se cuide. Mientras miraba a su alrededor en el carruaje, el prota pensaría que solo habían pasado 3 meses en la capital santa, pero ya habían sucedido y cambiado muchas cosas en su entorno, y por suerte no volvería a ver a Noel y a Alisa peleándose por un tiempo. Eso era un alivio. Tiempo después, en el territorio de la familia Akate, el carruaje del protagonista habría llegado a su destino siendo escoltado por un gran ejército. El protagonista bajaría del carruaje sintiéndose aliviado de estar en su territorio. El capitán de los caballeros se presentaría frente al prota, lo que era un honor para él poder servir bajo su mando. Y atrás de él los guardias pensaría que el nuevo señor del territorio era muy joven. El prota, mientras revisaba su sistema, se preguntaría qué podría hacer ese día por su familia. Y si quería hacerse rico, primero debía construir una carretera, y ese evento de descuento era una buena oportunidad para eso. Luoya, con una sonrisa, diría que desde ese momento declaraba que todo el ejército estará operando, y en ese momento comenzarían a reparar las carreteras del territorio Akate. Esta orden haría que la favorabilidad de todos los caballeros aumentara 100 puntos. El protagonista estaría recorriendo las calles de su territorio junto al capitán de sus caballeros. Este estaría molesto al ver el estado tan deprimente en que estaba su territorio, y le preguntaría al capitán que si tenía los resultados de la encuesta de satisfacción de vida que le había pedido que hiciera. El capitán respondería que el informe muestra que el estado de salud de los residentes cerca de los basureros es generalmente más bajo que el de otras partes de la ciudad. El sistema le mostraría el horno de Auxerre, el cual era favorable para el estado de sus carreteras, pero debía tener cuidado de que si alguien sin habilidad manejaba esto, todo sería reducido a cenizas. El precio original era de 200.000 puntos de favorabilidad, pero con el descuento era de 100.000. En las afueras de la ciudad comenzaría a salir una gran cantidad de humo, en el cual era el horno que había sido construido por el prota para ayudar a la regulación de la basura. El capitán de los caballeros le diría al prota que las reliquias sagradas en el almacén de sus antepasados eran realmente útiles y la calidad de vida de los residentes y su salud habían mejorado mucho últimamente. El prota le diría que eso era bueno y debían hacer un nuevo recorrido para inspeccionar qué más se podía mejorar.
Al pasar por la ciudad todos los ciudadanos agradecerían el prota y lo alabarían por sus buenas acciones. Loya diría para sí mismo que ese plan de los 3 ejes fue realmente efectivo y mientras se preserven los negocios de la familia se teme que no llegará fácilmente al final de su muerte. Cambiamos a un nuevo escenario en la ciudad rosa de la Confederación de Comerciantes Rosa. Charlotte estaría frente a su padre y le comentaría que estaba a punto de tener éxito en la Tierra del Caos. ¿Y cuál era el motivo de que le haya enviado una carta urgente en ese momento? Su padre le preguntaría que qué opinaba de la familia Akate. Charlotte le preguntaría que si se refería a la familia que gobierna el feudo vecino. Esta diría que el feudo Akate en sí tiene un gran potencial, pero parece que el señor del feudo que administra el territorio había sido bastante inepto hasta ese momento. Su padre, mientras le entregaba un sobre, le diría que había estado en la Tierra del Caos durante los últimos 2 años, por lo que era entendible que su información esté desactualizada y debería echar un vistazo a eso. Al leer los registros mencionaría que había promovido la política de apoyo a los pobres, con una tasa de crecimiento de impuestos del 150% y ese señor del feudo Loya Akate era un genio. Su padre le mencionaría que el feudo Akate les había presentado recientemente una propuesta de desarrollo colaborativo en el área que estaban mirando abarcaba su región fronteriza norte junto con la frontera sur de su rosa. Y cree que es una propuesta que vale la pena analizarla. Preguntándole a Charlotte cuáles son sus pensamientos sobre eso, esta diría que entiende y debía dejarle ese asunto a ella. Su padre le diría que era excelente y esperaba recibir buenas noticias de su parte, pero había otro asunto del que debería informarle sobre Loya Akate, y en realidad él era su prometido. Esta noticia impactaría a Charlotte dejándola sin palabras. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si fue de tu agrado te invito a darle like y suscribirte para seguir trayendo más contenido de tu agrado. Bueno, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.